Un mecánico latino enfrentó miradas despectivas cuando llegó a reparar el jet de una multimillonaria. Minutos después, sorprendió al mundo entero. Las risas resonaron en el hangar cuando Miguel Jiménez estacionó su vieja camioneta en la pista privada del Aeropuerto Internacional de Westlake. A través de las ventanas de vidrio templado de la terminal VIP, ejecutivos con trajes impecables intercambiaban miradas de incredulidad y burla mientras el mecánico latino de 38 años, de rasgos latinos y descendencia latinoamericana, con las manos marcadas por cicatrices de trabajo, descargaba su caja de herramientas maltrecha. ¿Este es el experto que llamaron para el jet de la señora Evans?, preguntó Richard Hastings, director de operaciones de Evans Aerospace, sin ocultar su desdén. Pensé que pedimos al mejor técnico del área, no a alguien que parece haber salido de un taller de carretera. Miguel escuchó el comentario, pero mantuvo intacta su dignidad. No era nada nuevo en su vida. Lo que nadie sabía era que esas manos habían salvado más aeronaves de lujo que todos los técnicos certificados de ese aeropuerto juntos. 15 años reparando jets ejecutivos, premios nacionales a la excelencia técnica. Y aún así, su rostro causaba más impacto que su currículum. El jet de la señora Evans debe despegar en 2 horas, dijo el supervisor de pista, manteniendo una distancia calculada. Nuestros técnicos no han podido identificar el problema. Si no lo arregla a tiempo, llamaremos al equipo de Atlanta. El Gulfstream G650 brillaba bajo el sol de la mañana como una joya impecable de $65 millones. Al acercarse, Miguel notó los ojos que lo seguían desde las ventanas de la terminal. Ojos críticos, ojos incrédulos y un par de ojos que destacaban, observadores, calculadores, intrigados. Déjenlo trabajar, ordenó una voz femenina, cortando el silencio como un cuchillo. Alexandra Evans, de 43 años, directora ejecutiva de Evans Aerospace y dueña del jet, cruzó la pista con pasos firmes. Su traje azul marino contrastaba con su cabello castaño, perfectamente arreglado. No miró a los ejecutivos, solo a Miguel. ¿Cuánto tiempo necesita? Depende del problema, señora, respondió Miguel, sosteniendo su mirada sin titubear. Tiene 1 hora, contestó Alexandra, revisando su reloj de pulsera, que valía más que el salario anual de Miguel. Sorpréndame. Mientras los ejecutivos regresaban a la comodidad del aire acondicionado, Miguel abrió el panel principal y comprendió de inmediato la gravedad de la situación. El sistema de presurización tenía una falla catastrófica que los técnicos anteriores habían confundido con un simple problema eléctrico. Si el jet despegaba en ese estado, la cabina se despresurizaría a 45.000 pies, matando a todos a bordo. Sus manos se movieron con precisión quirúrgica mientras trabajaba. Nadie entendía que no solo estaba reparando, estaba salvando vidas. Por el rabillo del ojo, notó a Alexandra Evans observándolo atentamente a través del vidrio. Su mirada era distinta a la de los demás. No era desprecio, era reconocimiento. 30 minutos después, el problema estaba resuelto. Miguel cerró el panel, se limpió las manos en un trapo gastado y comenzó a recoger sus herramientas. Su trabajo estaba hecho. Agradecimientos no serían necesarios. Rara vez lo eran. Para alguien como él, hacer el trabajo a la perfección era la expectativa mínima. Nunca motivo de celebración. Entonces, Alexandra Evans volvió a salir de la terminal, esta vez sola. Caminó directo hacia Miguel, ignorando las miradas confundidas de su personal. ¿Cuánto tiempo les habría tomado descubrir el verdadero problema?, preguntó, con voz controlada. Nunca lo habrían encontrado, respondió Miguel con franqueza. El jet habría caído con todos a bordo antes de eso. El silencio que siguió fue pesado. Los ojos de Alexandra lo examinaban con una intensidad desconcertante. Venga conmigo, ordenó, sorprendiendo a todos, especialmente a Richard Hastings, que observaba con creciente incomodidad. Lo que nadie en ese aeropuerto podía imaginar era que ese momento no solo se trataba de un jet reparado o de vidas salvadas. Era el inicio de una historia que desafiaría prejuicios enraizados por generaciones y expondría verdades que la élite de la aviación había intentado ocultar durante décadas. La más grande de ellas, el hombre que acababa de salvar ese jet había diseñado el sistema de presurización que equipaba a la mitad de la flota de Evans Aerospace, un sistema por el cual Richard Hastings había recibido todo el crédito y las promociones. Si esta historia sobre prejuicio y reconocimiento tocó tu corazón, suscríbete al canal para descubrir cómo una vida de discriminación puede transformarse en triunfo con un simple acto de justicia.
¿Quién hubiera pensado que la decisión de Alexandra Avance en los siguientes minutos no solo cambiaría la vida de Miguel, sino que sacudiría los cimientos de toda una industria? Los ojos de los ejecutivos siguieron a Miguel y Alexandra mientras se alejaban del jet, dejando un rastro de especulación y susurros nerviosos en el aire. Richard Hastings observaba la escena con el rostro contorsionado en una máscara de preocupación, el cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. «A mi oficina, ahora», ordenó Alexandra, conduciendo a Miguel hacia un área de la terminal a la que pocos empleados tenían acceso. No intercambiaron palabra en el camino, solo el eco de sus pasos en los pasillos pulidos. La oficina privada resultó ser una combinación perfecta de lujo y funcionalidad. Alexandra cerró la puerta, señaló una silla para Miguel y se sentó tras su escritorio. ¿Me dijo su nombre completo?, preguntó, estudiándolo con la mirada. Miguel Jiménez. Un pesado silencio llenó la sala mientras ella tecleaba algo en su tableta. Sus ojos se abrieron ligeramente. Miguel Jiménez. MJ, murmuró. Las iniciales grabadas en todos los diseños originales de nuestro sistema de presurización G7. Miguel permaneció impasible, aunque sus dedos se tensaron ligeramente sobre el reposabrazos. Ella sabía. 3 patentes, 4 premios a la innovación, una maestría en ingeniería aeroespacial de la Universidad Técnica y, sin embargo, repara jets como un mecánico común. ¿Por qué? Porque nadie contrata a un ingeniero latino de los suburbios para liderar equipos de desarrollo, respondió sin vacilar. Y los mecánicos también tienen cuentas que pagar, señora Adams. Alexandra abrió un cajón y sacó una carpeta. Dentro había documentos corporativos sobre el desarrollo del sistema G7, todos firmados por Richard Hastings como ingeniero jefe. ¿Sabe cuánto beneficio ha generado ese sistema a mi empresa en los últimos 5 años? Preguntó, hojeando los papeles. Aproximadamente $428 millones, respondió Miguel. El sistema redujo el consumo de combustible en 23% y los costos de mantenimiento en 31%. Alexandra levantó la vista, sorprendida por la precisión de su respuesta. Richard recibió 3 ascensos y un bono de 2.5 millones por ese trabajo, continuó. Mientras yo seguía reparando jets, terminó Miguel, sin mostrar emoción. La conversación fue interrumpida por golpes insistentes en la puerta. Richard Hastings entró sin esperar respuesta, con una mezcla de falsa preocupación y ansiedad mal disimulada en el rostro. Alexandra, la junta te espera en la videoconferencia y debemos hablar de... Se detuvo al ver a Miguel, su expresión endureciéndose. ¿Qué hace él todavía aquí? El servicio ya está completo, ¿no? En realidad, estábamos discutiendo propiedad intelectual, respondió Alexandra con calma. Específicamente, el sistema G7. El rostro de Hastings palideció visiblemente. No entiendo qué podría aportar un mecánico a esta discusión. Muy interesante, porque aquí tengo los diseños originales del G7 con las iniciales MJ y acabo de descubrir que pertenecen a Miguel Jiménez, quien trabajó brevemente en el departamento de desarrollo hace 5 años. Alexandra, esto es absurdo, rió Hastings forzadamente. Era solo un técnico asistente. El sistema G7 fue desarrollado íntegramente por mi equipo. Justo en ese momento, la puerta volvió a abrirse. Una mujer de mediana edad entró con un portafolio aún más grueso que el de Alexandra. Era la doctora Sofía Chan, directora legal de Avance Aerospace, a quien Miguel había visto en informes sobre la compañía. Perdona la tardanza, Alexandra. Tuve que revisar los registros de propiedad intelectual, dijo, saludando cortésmente a Miguel antes de girarse hacia Hastings con una mirada helada. Y sí, he confirmado todo. La firma digital en los archivos originales coincide con la del señor Jiménez, no contigo, Richard. Hastings se atragantó con sus propias palabras. Debe haber algún error. Trabajaba bajo mi supervisión. ¿Alguna contribución menor? ¿Menor? Interrumpió Alexandra, abriendo otro archivo en su tableta. Richard, aquí tengo correos tuyos al Departamento de Recursos Humanos recomendando el despido del señor Jiménez por incompetencia técnica exactamente 3 días después de que él presentara el proyecto completo del G7 en el sistema interno. Miguel observaba la escena con una calma que lo sorprendía incluso a sí mismo. 5 años atrás, cuando fue escoltado fuera del edificio como un criminal, humillado frente a todo el equipo, había jurado que un día la verdad saldría a la luz. No esperaba que fuera así, ni tan repentinamente.
Señor Jiménez, dijo Alexandra, volviéndose hacia él, la doctora Chun ha preparado unos documentos que le gustaría que revisara. Básicamente, proponemos reconocimiento retroactivo de su autoría, compensación financiera por regalías adeudadas y una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Miguel, manteniendo la voz firme. Da un tipo que hace historia, respondió ella, antes de dirigirse a Hastings. Richard, queda suspendido temporalmente de tus funciones mientras concluye la investigación interna. Entrega tu gafete a seguridad. Hastings vaciló, el rostro convertido en una máscara de furia contenida. No puedes hacer esto. La Junta nunca. La Junta será informada en una hora, lo interrumpió Alexandra. Y si quieres conservar algo de dignidad, te sugiero salir ahora antes de que decida llamar a seguridad. Cuando Hastings salió, golpeando la puerta con fuerza innecesaria, Alexandra se volvió hacia Miguel y Sofía. Ahora sí podemos empezar de verdad. Lo que ocurrió en las siguientes 2 horas cambiaría no solo el futuro de Miguel, sino toda la estructura de poder dentro de Avance Aerospace. Mientras Sofía revisaba los documentos legales, Miguel notó algo sorprendente en Alexandra Avance. No solo buscaba corregir una injusticia. Había algo más en su mirada, reconocimiento, una comprensión de algo mucho mayor. Lo que nadie podía haber imaginado era que Alexandra Avance también guardaba un secreto. Su portafolio contenía no solo los documentos del sistema G7, sino también una investigación exhaustiva de 2 años sobre patrones sistemáticos de discriminación y robo de ideas dentro de su propia compañía. Miguel Jiménez no era el primero, solo el más brillante, y el que había dejado las pruebas más contundentes. Alexandra había esperado pacientemente el momento perfecto para desmantelar todo el sistema desde adentro. Mientras tanto, en el estacionamiento del aeropuerto, Richard Hastings hacía una llamada desesperada a sus colegas de la Junta. Su imperio se desmoronaba, pero aún guardaba unas bajo la manga. Documentos y alianzas que no solo podían destruir la carrera de Miguel, sino también derribar a la propia Alexandra Avance. Lo que no sabía era que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado, cada llamada grabada, y que la verdadera batalla apenas comenzaba. La sala privada de reuniones de Alexandra Avance era un mundo aparte del resto del aeropuerto. Miguel se sentó incómodo en la silla de cuero mientras ella cerraba la puerta, aislándolos del bullicio sobre la terminal. El sistema de presurización que reparó, comenzó Alexandra, es una versión modificada del G7, ¿cierto? Miguel mantuvo el rostro impasible. Sí, señora. Un sistema que supuestamente diseñó Richard Hastings y por el cual recibió un bono de 7 cifras. Deslizó una carpeta sobre la mesa, un sistema que, curiosamente, tiene las iniciales MJ en los planos originales. El silencio flotó entre ellos por unos segundos. Hace 5 años, continuó Alexandra, eras un ingeniero junior en Avance Aerospace. Te despidieron por incompetencia técnica 3 días después de que presentaste un diseño completo al departamento de desarrollo. Tengo cuentas que pagar, replicó Miguel con calma. Los mecánicos también pagan cuentas. Alexandra se inclinó hacia adelante. ¿Sabes qué más descubrí, señor Jiménez? No fuiste el único. En los últimos 10 años, 7 empleados talentosos fueron despedidos en circunstancias similares. Todos latinos o negros, todos poco después de aportar innovaciones significativas. La puerta se abrió y entró una mujer de mediana edad con una tableta. Perdón por llegar tarde. Miguel, esta es la doctora Vanessa Chun, nuestra nueva asesora general. Vanessa ha estado realizando una investigación durante los últimos 8 meses. La abogada asintió. Señor Jiménez, tenemos pruebas sustanciales de robo sistemático de propiedad intelectual dentro de Avance Aerospace. Su caso es solo la punta del iceberg. En la mente de Miguel, destellos de memoria, las noches trabajando solo en el laboratorio, la emoción de resolver el problema de presurización que nadie más podía descifrar, la mirada calculadora de Hastings al ver los resultados, la humillación pública de ser escoltado fuera del edificio. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó. Porque necesito tu ayuda, respondió Alexandra. Richard Hastings controla a la mitad de la Junta. Tiene amigos poderosos. Necesito pruebas irrefutables para derribarlo. ¿Y qué gano yo? Reconocimiento. Compensación económica por las regalías. Y, vaciló un instante, el puesto de director de innovación que debió ser tuyo hace 5 años. Miguel casi rió.
¿De verdad crees que la Junta aceptaría a un mecánico latino como director? Alexandra sonrió por primera vez. No tendrán opción cuando entiendan lo que está en juego. La DRA, Chun deslizó un documento sobre la mesa. Este es un acuerdo de confidencialidad. Cualquier cosa que discutamos aquí. Fueron interrumpidos por golpes insistentes. Richard Hastings entró sin esperar respuesta, el rostro una máscara de falsa preocupación. Alexandra, la Junta está esperando. ¿Y por qué este contratista sigue aquí? Estábamos discutiendo el sistema G7, respondió Alexandra con calma. El rostro de Hastings palideció sutilmente. No entiendo qué podría aportar un mecánico a la ingeniería avanzada. Fascinante, ¿no? Alexandra le mostró un diagrama en su tableta. Estos son los dibujos originales con las iniciales MJ. Miguel era solo un técnico asistente, forzó una risa Hastings. ¿Alguna contribución menor? Menor. Interrumpió Alexandra. Tengo correos tuyos recomendando el despido del señor Jiménez por incompetencia técnica 3 días después de que presentó este diseño. Hastings recuperó rápidamente la compostura. Alexandra, tenemos una videoconferencia importante. La Junta no esperará mientras escuchas teorías conspirativas. Richard, se puso de pie Alexandra, queda suspendido temporalmente mientras concluye la investigación interna. No puedes hacer eso, exclamó. La Junta nunca. La Junta será informada en 1 hora, lo cortó Alexandra. Te sugiero mantener algo de dignidad y salir ahora. Cuando la puerta se cerró de golpe, Alexandra se volvió hacia Miguel. Tenemos 2 semanas hasta la Asamblea General de Accionistas. Necesitamos pruebas concretas para entonces. Tengo algo mejor, respondió Miguel. Por fin. Tengo el prototipo original del G7 con mis registros de desarrollo fechados y firmados digitalmente. Y además, tengo grabaciones. Los ojos de Alexandra se abrieron de par en par. ¿Grabaciones de hace 5 años? Asintió Miguel. Hastings explicando cómo borrar mi contribución de los registros de la empresa. Cómo desacreditarme palabra por palabra. La DRA, Chun parecía impresionada. ¿Cómo conseguiste eso? Miguel sonrió por primera vez. Crecí reparando equipos electrónicos en el barrio más pobre de la ciudad. Aprendí temprano que la gente como yo necesita un seguro contra gente como él. Lo que Alexandra Evans no podía imaginar era que Miguel no solo había guardado pruebas sobre su propio caso. En sus 5 años trabajando como mecánico, había catalogado meticulosamente cada patente robada, cada idea apropiada, cada talento desperdiciado por prejuicios institucionales. Su apariencia sencilla era su mejor camuflaje. Mientras reparaba yachts de multimillonarios, secretamente recolectaba el combustible necesario para incendiar todo un sistema. Richard Hastings creía estar tratando con nada más que un mecánico humillado. Estaba a punto de descubrir que enfrentaba no solo a un genio de la ingeniería, sino a un estratega paciente que convirtió 5 años de invisibilidad forzada en el arma perfecta contra quienes lo subestimaron. 6 meses después, la sede de Advance Aerospace era irreconocible. El piso ejecutivo, antes ocupado exclusivamente por hombres blancos, ahora reflejaba la diversidad que Alexandra Evans había prometido implementar. En el centro de este nuevo capítulo estaba Miguel Jiménez, ya no un mecánico anónimo, sino director de innovación tecnológica, liderando la división que había creado el sistema G7. La asamblea extraordinaria de accionistas celebrada meses antes había quedado en la historia corporativa estadounidense. Alexandra Evans, con la DRA, Chun a su lado, presentó pruebas irrefutables de discriminación sistemática y apropiación intelectual que culminaron en la devastadora grabación de Richard Hastings. Tenemos que deshacernos de este mecánico pretencioso. La voz de Hastings resonó por los altavoces del auditorio abarrotado. Tomen posesión del sistema. Eliminen cualquier rastro de su autoría. ¿Quién creería que un latino de los suburbios creó algo tan sofisticado? Nuestros clientes confían en nosotros, no en gente como él. El silencio que siguió se rompió con un murmullo creciente de indignación. Las acciones de la empresa cayeron 18% ese día, pero lo que vino después sorprendió incluso a los más escépticos. Pude haber demandado de forma individual, explicó Miguel en su primera entrevista con la prestigiosa revista Aviation Technology. Pero el problema era más grande que Richard Hastings. Era sistémico.
La solución propuesta por Miguel y plenamente respaldada por Alexandra fue revolucionaria: crear un programa para identificar y recompensar a todos los empleados cuya propiedad intelectual hubiera sido apropiada en los últimos 10 años. Más aún, establecer un fondo de innovación dirigido específicamente a comunidades históricamente marginadas. Mientras tanto, Richard Hastings enfrentó múltiples demandas. Le revocaron las credenciales profesionales y su reputación quedó destruida. El hombre que una vez ridiculizó a Miguel en la pista ahora no podía ni siquiera conseguir trabajo como consultor en empresas de tercera. La venganza no era mi objetivo, confió Miguel a Alexandra durante la inauguración del Centro de Desarrollo Tecnológico Comunitario financiado por Advance Aerospace. Lo era la justicia, lo era la visibilidad. El centro, ubicado en el mismo barrio donde Miguel había crecido, ofrecía formación técnica avanzada a jóvenes sin acceso a educación formal de calidad. Bajo su guía, ya habían surgido 3 patentes revolucionarias de estudiantes del programa. ¿Sabes qué es lo irónico?, preguntó Alexandra, observando a un grupo de adolescentes trabajando en un prototipo. Si Hastings simplemente hubiera compartido el crédito contigo, aún sería director. La codicia hace que la gente subestime por completo el potencial de los demás. Aún más sorprendente fue la propuesta que Alexandra le hizo a Miguel 3 meses después de contratarlo. No era solo un puesto directivo lo que le ofrecía, sino una sociedad, literal y figuradamente. Pensé que estaba loca cuando sugirió una fusión, confesó Miguel en Good Morning America. No un matrimonio, como la gente especuló, sino una fusión de negocios. Mi pequeña empresa de ingeniería, que mantuve operando desde mi garaje durante esos 5 años como mecánico, ahora valía el 30% de Advance Aerospace. Los antiguos ejecutivos que se habían reído de él aquella mañana en la pista ya no reían. Algunos renunciaron, incapaces de servir bajo su liderazgo. Otros se quedaron, aprendiendo a la mala que el talento y la competencia no tienen color. En el primer aniversario del incidente, Alexandra organizó un evento especial. Todos los empleados fueron invitados al lanzamiento de un nuevo sistema de propulsión desarrollado por el equipo de Miguel, una tecnología que reduciría el consumo de combustible en aeronaves comerciales en un 40%. Hace un año, muchos de ustedes vieron cómo se ridiculizaba a un hombre latino mientras salvaba vidas, comenzó Alexandra su discurso. Hoy, ese mismo hombre está salvando nuestra industria, nuestro planeta y, más importante aún, está salvando sueños que pudieron haber sido asfixiados por el prejuicio. Miguel recorrió al público con la mirada, identificando rostros que antes lo habían tratado con desdén y ahora lo aplaudían de pie. No se sentía orgulloso de esa transformación en particular. Sabía que algunos aplaudían por interés propio, no por una conversión genuina. Pero los jóvenes ingenieros de orígenes diversos que ahora ocupaban puestos antes inalcanzables, por ellos, el esfuerzo había valido cada segundo. En la primera fila estaba una figura inesperada. Su madre, la señora Jiménez, de 72 años, quien había trabajado toda su vida como limpiadora en edificios corporativos para que él pudiera ir a la universidad. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. El cambio real, concluyó Miguel en su discurso, no ocurre cuando personas como yo rompen la barrera y alcanzan el éxito. Ocurre cuando abrimos las puertas y aseguramos que el talento no se desperdicie por prejuicios absurdos. La verdadera justicia no es solo individual, es estructural. La historia del mecánico que se convirtió en copropietario inspiró a toda una generación de jóvenes ingenieros de comunidades marginadas. Programas similares comenzaron a surgir en otras corporaciones, en parte por presión social, en parte porque vieron el éxito incuestionable de Advance Aerospace tras abrazar la diversidad no como eslogan, sino como práctica concreta. El éxito no borró las cicatrices de una vida de prejuicios, pero le dio a Miguel una plataforma poderosa para transformar la indignación en impacto positivo. Y al observar a los jóvenes estudiantes en su centro comunitario, supo que la mayor victoria no era su cargo ni su fortuna, sino la mirada en los ojos de esos muchachos, libre de la duda que él cargó durante décadas. La mejor respuesta al prejuicio nunca ha sido el éxito individual, sino crear un camino para que otros lo sigan, libre de los obstáculos que casi destruyeron sus sueños. Si esta historia de discriminación convertida en triunfo colectivo ha tocado tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal para seguir otras historias de justicia que demuestran una verdad fundamental. A veces, el mayor acto de dignidad no es solo superar barreras, sino derribar los muros para que nadie más tenga que escalar tan alto solo para tener una oportunidad justa.